Al principio fue muy complicado, ¿no? Porque siempre he estado detrás de la cámara y fue muy difícil estar frente a la cámara, ¿no? Eh, Abrirte por completo para que entren a tu intimidad de la familia, los espacios con los amigos y a tu vida personal es difícil. Como fue pasando el tiempo, bueno, las cuestiones que fueron pasando, que me fueron pasando a mí, eh, pues fueron modificando mi pensar, ¿no? Porque al final era yo el que iba a representar a los ciertos grupos de donde yo venía, ¿no? O sea, desde los chicos de mi barrio, a amigos que han sido asesinados, algunos en la cárcel, y que yo pude salir de ahí, de ese ambiente violento, ¿no? Y luego a través de la fotografía en el taller que yo tomé, pues también era representar a los chicos, todos los chicos que hemos salido del Faro de Oriente, que es un centro cultural en la zona de Iztapalapa. Entonces era yo representar a todo ese grupo, ¿no? Y bueno, ya después siguió avanzando el documental, fue un trabajo de 5 años, y cuando ya me pasa lo de la retención con otros compañeros por un cártel del crimen organizado, pues ahí es donde también me toca representar la violencia contra los periodistas, ¿no? Entonces se fue modificando como fue avanzando la película, se fue modificando, ¿no? Porque yo no esperaba que pasara todo lo que me pasó a mí, y que al final no nada más era la historia de Yair Cabrera, ¿no? Sino le habían puesto un personaje a una problemática en el país. Yo crecí en violencia, yo vi a mis amigos muertos, vi a las familias sufrir. Entonces creo que por la manera en que yo vi las cosas y en las que yo crecí, es como yo me puedo enfrentar a la violencia, porque siempre trato de respetar siempre a las víctimas. Pero claro, uno como periodista lo ve un poco, se podría decir que ajeno, es parte de tu contexto, pero ajeno. Pero cuando yo pude ser un desaparecido de ese tiempo, cuando yo estuve en medio de 100 tipos armados apuntándome y yo pensando en que podría quedar desaparecido, lo primero que pensé no fue en mi muerte, sino yo lo que quería es que regresaran mi cuerpo. Porque yo decía, yo no quiero, yo he visto el sufrimiento de la gente que tiene una milésima de esperanza de encontrar a su familiar con vida. Entonces yo pensaba en el dolor de mi familia y en el de mi madre. Entonces sí nos hemos acostumbrado, porque al final si pasaba, pues iba a ser uno más, y caminamos ahí sí arriba de fosas en todo el país, ¿no? Entonces sí uno se acostumbra porque no, hasta que no lo vives en carne propia es cuando entiendes en realidad todo el contexto, y también hasta que uno no sale de ese contexto es muy difícil salir para entender lo que pasa en México, ¿no? Yo lo entendí hasta que salí de México, hasta que tuve que salir a la fuerza, y ahí entendí que las cosas que pasaban no eran normales, que, que era muy grotesco eso. Yo tenía intervenidos mis teléfonos, entonces, pues claro, ¿cuántos periodistas han muerto por estas situaciones? Por, por cuestiones políticas. Y entonces Rodrigo y Elpida, que hicieron el documental, fueron los que me dijeron, tienes que salir de México. Y yo lo acepté porque yo ya no estaba bien, yo no estaba tranquilo. En mi casa no estaba tranquilo. El periodista, cuando empieza a tocar los intereses políticos, es cuando tenemos mayor riesgo, ¿no? Creo que en este episodio que a mí me pasó, yo digo, si hubiéramos incomodado al crimen organizado, no pasaba nada que nos mataran y nos dejaran por ahí. Pero como movimos, creo que los intereses políticos, digo, no nos asesinaron, nos quitaron todo el material que habíamos documentado, todo el equipo, y nos retuvieron en medio de dos retenes del ejército en menos de 1 kilómetro, ¿no? Entonces ahí es cuando entiendes que dices, al cártel yo no lo incomodé, incomodé a los intereses políticos. O sea, yo a través de la fotografía de un centro cultural, Jesús Villaseca, un fotógrafo también de Iztapalapa, vino a este lugar y nos abrió la ventana del mundo, ¿no?
nos dio un faro, una luz de esperanza de que se podían cambiar las cosas a través del arte. No nada más soy yo, somos miles y miles de personas que hemos salido solamente de ese taller. Porque si hablamos de más talleres que estaban ahí, somos más personas, ¿no? Entonces yo creo que sí, a través del arte y la cultura y la educación se puede. Que se pueda cambiar, se necesitan recursos para cambiarlo e interés de los políticos de interesarse en los barrios, ¿no? Y si no se puede con ellos, creo que cada uno que hemos salido de ahí, creo que hay que regresar. Yo regresé a México por eso. Yo estuve en Afganistán 10 días y yo dije, esta no es mi guerra está en México. Yo no puedo cambiar la historia de los afganos porque no la entiendo. Llevan 40 años en guerra y yo no puedo cambiar ni poder ayudar aquí en nada, pero en mi país sí, porque sí entiendo mi contexto. Entonces regresé y ahora sigo en el mismo barrio, ¿no?